Esta historia es antigua, casi 15 años en este punto. Hasta el día de hoy, probablemente sigue siendo el evento más inexplicado de toda mi vida. Aquellos que lo presenciaron rara vez, si acaso, hablan de ello. Todos estos años después, y todavía no estoy seguro de qué pensar al respecto. Entonces pensé que publicarlo aquí podría conducir a algunas respuestas. Yo estaba en 6º grado en ese momento, pero mi recuerdo de ese día es tan vívido ahora como lo era entonces. Para mi consternación, he sufrido pesadillas de vez en cuando desde entonces, y el verdadero alcance en mi bienestar mental puede que nunca se conozca realmente. Comenzó como cualquier otro día, caminando gruñón para tomar el autobús escolar y casi perdiéndolo como de costumbre. Era mediados de septiembre en ese momento, con vientos templados y un calor reconfortante, famoso del otoño temprano. El lugar en el que crecí era un pequeño pueblo del medio oeste en el centro de Estados Unidos, aunque toda la escuela tenía solo alrededor de 200 niños en sus grados de 1 a 8, y mi autobús solo traía alrededor de 20 o 30 de nosotros. Mis amigos Scotty y Lamar bajaron en la segunda parada, y los tres discutimos las cartas de Yu-Gi-Oh en la mayor parte del camino a la escuela. Quizás la mayoría de esto no importa, pero creo que es importante enfatizar cuán aburrido y rutinario fue el inicio de este día. Hizo lo que pasó después. Eso mucho más extraño. No fue hasta el almuerzo que finalmente ocurrió algo. Me encontré con Scott y Lamar y algunos de nuestros otros amigos después de comer. Comiendo, formamos un grupo y salimos al campo de hierba para jugar nuestra variación de fútbol. Para aquellos que no lo saben, era básicamente fútbol americano, pero con más juventud. Alguien simplemente patearía el balón, y quienquiera que lo obtuviera correría sin rumbo mientras rezaban al buen señor de arriba, mientras todos los demás intentaban aniquilarlos. Como puedes imaginar, provocó muchas peleas y nos suspendieron a muchos de nosotros a lo largo de los años. Y sin embargo, seguimos jugando porque éramos simplemente niños escolares tontos. Entonces uno de los niños lo patea y un chico llamado Robert lo atrapa. Hizo como 3 pasos antes de ser abordado por unos 5 niños ante la risa y los gestos de dolor de todos los demás. Las cosas siguieron así por un tiempo, y en algún momento Kyle consiguió la pelota. Kyle era como el mejor pateador en términos de distancia, pero adivinar en qué dirección iría era un misterio para todos. Así que Kyle lo lanza, y miramos cómo se eleva lejos a la izquierda y se pierde en el bosque. Nuestra escuela estaba en medio de este gran campo, y el campo de fútbol improvisado estaba justo al lado del bosque, que lo rodeaba a unos 200 metros de distancia. Buen trabajo, Kyle, eres un idiota. Otro chico presionó y se burló. Kyle simplemente se rió y le hizo un gesto mientras corría hacia la línea de árboles para recogerlo. Llegó un momento después y comenzó a buscar lentamente en el bosque mientras el resto de nosotros esperábamos. Miré mientras él buscaba allí, y de repente se quedó helado. Su cuerpo entero se puso rígido como una tabla y simplemente se quedó allí mirando durante unos 10 segundos. Segundos antes de que alguien finalmente le gritara que se apurara. Kyle no se inmutó ni reaccionó al insulto de ninguna manera. Pasaron unos segundos más antes de que lentamente se volviera a enfrentarnos. «Demonios, Kyle, ¿te cagaste los pantalones o algo así?», otro niño, Carlos, dijo con una risa, pero la expresión de Kyle no vaciló. Luego miró rápidamente hacia el bosque. Un segundo después, y cayó de espaldas, retrocediendo frenéticamente y murmurando de forma frenética. Fue recibido con un coro de risas por parte de los demás. Sin pausar en absoluto, Kyle simplemente caminó rápidamente de regreso a la escuela sin decir otra palabra. Los demás hicieron bromas y se rieron, pero su reacción realmente me perturbó. El horror en su rostro parecía genuino y nunca lo había visto así. Pero Kyle era de los que nunca parecía tener miedo a nada, y verlo reaccionar así fue francamente preocupante. Scotty y yo luego nos acercamos silenciosamente al lugar al que había ido Kyle, ambos ahora un poco vacilantes. Una vez que llegamos al bosque, miramos lentamente hacia adentro. Vi el balón de fútbol casi de inmediato. Solo unos 9 metros adentro, pero sin señales de nada fuera de lo común. Había estado en ese montón de madera 100 veces antes y nada parecía diferente. Nada obvio que hubiera asustado a Kyle de esa manera. Pero aún así sentí los pelos de la nuca erizarse. Era una sensación realmente extraña, pero simplemente la ignoré. Ignorándolos, entré con paso firme para agarrar la pelota. Tan pronto como mi mano lo tocó,
algo cambió. Todavía no he encontrado la mejor manera de describir esto, pero lo más parecido es como cuando un avión se despresuriza. Mis oídos hicieron pop y mi equilibrio pareció desequilibrarse por un segundo. Fue la sensación más extraña y me sorprendió completamente de la nada. Después de pausar un momento para confirmar que no estaba a punto de desmayarme o algo así, agarré la pelota y me levanté de nuevo. Tan pronto como lo hice, sentí algo en la parte posterior de mi cuello. Aire caliente llegando en olas rítmicas y rancias, como si alguien literalmente respirara en mi cuello. Di la vuelta de nuevo, corazón de repente enfurecido en mi pecho. La verdad sea dicha, no sabía si lo estaba o no, o cómo explicar lo que acababa de suceder, pero aún así asentí. Parte de mí se preguntaba si era simplemente ansiedad o algo así, pero realmente no sabía qué pensar. Como un joven muchacho en la escuela secundaria, admitir miedo era suicidio social y no algo que estaba a punto de hacer. No viste nada detrás de mí, ¿verdad? Scotty me lanzó una mirada curiosa. No. ¿Por qué? Respondí. Con un escalofrío incierto, lo ignoré lo mejor que pude, y los dos volvimos a los demás con la pelota. No jugué mucho después de eso, ya que mi mente estaba de repente convencida de que algo estaba muy mal, pero no podía identificarlo. Sentía como si alguien nos estuviera observando, escondido bien dentro de los árboles. Finalmente, decidí ir a buscar a Kyle, pero sonó la campana antes de que pudiera hacerlo. Mi próxima clase era de matemáticas, y la pasé tratando de olvidar esa sensación inquietante y simplemente calmarme. Cosas cuando es normal, pero después de unos 20 minutos sentí que tenía que usar el baño. El profesor me disculpó y cogí un pase de hall de su escritorio cuando salí del aula. Mientras avanzaba por el pasillo, noté que afuera se había oscurecido de repente. No lo suficientemente oscuro para la noche, pero oscuro como un espeso nublado de nubes. Como el sol había estado brillando fuertemente durante el almuerzo, también encontré eso un poco extraño, pero no pensó mucho más en ello. Como mencioné antes, nuestra escuela era pequeña en términos de estudiantes y profesores, por lo que el edificio tampoco era la excepción. Solo tenía unos 7,000 metros cuadrados, o unos 2,000 menos que el Walmart promedio. Estaba justo fuera de nuestra ciudad natal y a medio kilómetro de la estación de policía local. Las luces parpadeaban cuando estaba en el baño, lavándome las manos. De nuevo, algo no muy inusual, ya que la escuela era vieja y propensa a los ocasionales percances eléctricos. Estabilizaron un momento después y volví al pasillo. Tan pronto como salí del baño, me quedé congelado. La ventana exterior se había oscurecido mucho más que antes, como si de repente fuera el medio de la noche. Mi primer pensamiento fue, genial, un eclipse solar. Pero cuando alguien salió de la oficina, ese pensamiento se evaporó. Un hombre maduro familiar se apresuró al pasillo, corriendo a las puertas delanteras y cerrándolas rápidamente. Era nuestro director de la escuela, y cuando se giró para enfrentarme parado en el pasillo detrás de él, vi el terror grabado en su rostro. «Vuelve a tu clase ahora. Dile a tu profesor Código Plata». Mi corazón se hundió al escuchar las palabras de mi padre, y me di cuenta de la seriedad mortal en su voz. Sin decir una palabra, corrí de vuelta al aula, abrí la puerta de golpe y me metí a toda prisa. Es que me queda uno. Slowmir detrás de mí. El entorno completo pareció dar un vuelco en un instante, y algo estaba muy mal. Mi profesora, la señora Smith, me regañó con un tono molesto cuando volví a entrar. Me di la vuelta desde la puerta y solo la miré. Su expresión parecía cambiar lentamente de molesta a visiblemente preocupada. «Plata fría», murmuré. Los ojos de la señora Smith se abrieron de par en par. «Cierra la puerta. Todos al rincón ahora», ordenó. Los estudiantes hicieron lo solicitado, entrando rápidamente en la esquina y fuera de la vista de la puerta. Cerré la puerta con llave y la señora Smith se apresuró hacia mí para asegurarse de que estaba segura. Después de lo cual corrió de vuelta a su escritorio, marcó algunos números en su teléfono de escritorio y habló. Su voz retumbó por el intercomunicador, reiterando las órdenes de bloqueo para todos los demás en la escuela. Todos se agruparon estrechamente en las esquinas, fuera de la vista de la puerta.
Toda la clase se agachó como habíamos practicado muchas veces antes. La señora Smith apagó las luces y todo cayó en un silencio escalofriante. En los próximos momentos, escuchamos los sonidos tenues de las aulas vecinas, probablemente haciendo lo mismo, mientras todos contuvimos la respiración. Probablemente la mayoría de los niños americanos sepan que Code Silver es una alerta nacional dada para un tirador activo. Cualquiera que haya asistido a una escuela en los estados probablemente recuerde haber practicado los simulacros de encierro en algún momento u otro. Básicamente, toda la clase simplemente cierra las puertas y se esconde junta en un rincón. La única defensa es la puerta cerrada con llave, con la esperanza de que cualquier peligro externo no pueda entrar. ¿Qué viste allí, Eric? Una de las chicas en la clase me susurró. La señora Smith nos mandó callar a los dos antes de que pudiera responder. Reflexioné sobre la misma pregunta en silencio mientras todos esperábamos. Los sonidos de las otras aulas pronto se apagaron también. Todo el entorno se quedó extrañamente silencioso mientras todos esperábamos como peces atrapados en un barril. Cuanto más pensaba en la forma en que reaccionó el director, menos sentido tenía. No había visto nada que indicara un tirador activo y simplemente supuse que él lo tenía. Y aún así, no tenía explicación de cómo las cosas se habían oscurecido de repente. No era como si un tirador en la escuela pudiera afectar el clima, y las ventanas eran demasiado grandes para que alguien las hubiera cubierto tan rápido. Estaba sucediendo algo muy diferente. Las luces del pasillo se apagaron unos minutos después, dejándonos solos en silencio y oscuridad total. Incluso las ventanas del aula no mostraban ninguna luz desde el exterior, y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver mi propia mano frente a mi rostro. Nos quedamos así durante varios minutos antes de que ocurriera una repentina calamidad. Sonó como el rompimiento de cristal y chirriar de metal. Aún así, mi corazón latía fuerte en mi pecho entonces, y los sonidos amortiguados de llanto y gemidos de los otros estudiantes me rodeaban. La señora Smith nos hizo callar a todos, haciendo lo mejor que podía para mantener el orden. Para entonces, mis ojos se habían acostumbrado un poco a la oscuridad, y podía ver a la señora Smith mirando por las ventanas laterales de la puerta. Luego, ella dio un grito y retrocedió de la ventana. La vi levantar su dedo índice hacia sus labios, y pude ver lágrimas brillar en sus ojos. De repente, la habitación comenzó a iluminarse más. Pensé que la energía volvía cuando me di cuenta de que la luz era en realidad Zumbido de algo por ahí. Camino. Es de una luz, con un ligero tinte rojizo que brillaba suavemente. La luz parecía parpadear muy ligeramente, como la de una linterna perdiendo energía, pero de alguna manera diferente. Pero en los años siguientes he intentado replicar esa luz usando varias otras fuentes de luz, pero nunca lo he conseguido correctamente. No era una linterna ni una llama abierta las que producían la luz, de eso estoy seguro, y no puedo decir con certeza qué era. Un sonido acompañó, pareciendo como pasos húmedos y blandos, como si alguien estuviera avanzando a través de un pantano. Se acercaron y la luz se hizo más brillante. En unos segundos, parecía estar justo afuera de la puerta del aula y podía sentir literalmente cómo los otros estudiantes conteniendo su respiración. Un ligero golpe golpeó la puerta y ninguno de nosotros se atrevió a hacer un sonido. La manija de la puerta se movió un poco, pero desde nuestro punto de vista, ninguno de nosotros podía ver quién o qué estaba del otro lado. La luz parecía parpadear y cambiar de intensidad afuera, brillando a través de las ventanas en variaciones alteradas. Estábamos acurrucados perpendicularmente a la puerta, lo que significa que la luz no podía alcanzarnos mientras se quedara fuera. Solo podíamos escondernos allí y ofrecer oraciones silenciosas para que lo que producía la luz no entrara. Por algún milagro no lo hizo, y varios segundos después, el mango que se movía dejó de hacerlo. Luego, los pasos se volvieron distantes y la luz se desvaneció. El alivio era palpable, pero no duró. Quizás un minuto después, y un grito agudo y penetrante sonó en el pasillo, uno que parecía cortado en su apogeo. Los sonidos de un ligero altercado se produjeron, con estruendos y golpes. Terminó en solo unos segundos, y regresó el incómodo silencio. Así estuvimos durante horas, yo y los otros estudiantes escondidos en la oscuridad. Escuchamos más gritos y otros ruidos en ciertos puntos, pero lo que sea que estuviera allí nunca volvió a nuestra puerta.
En algún momento, la oscuridad exterior finalmente cedió y parecía que el sol comenzaba a salir. Sé que no fue el caso porque mi reloj de pulsera me dijo que eran poco antes de las 5 p.m., pareciendo afirmar que el descubrimiento era un hecho. El sol todavía estaba alto en el cielo y no cerca del horizonte. Unos minutos después, y se escucharon las sirenas de la policía. Docenas de policías e incluso un equipo SWAT invadieron el edificio poco después, ayudándonos a todos a salir. La sensación de alivio fue indescriptible cuando nos dejaron salir, pero no sin cierta confusión. Varias ventanas y puertas estaban destrozadas, y partes de los pasillos habían sido dañadas también, con partes de la sala incluso pareciendo derretidas. Muerto. Algunos de los casilleros estaban hundidos y deformados, como si un calor intenso se hubiera concentrado en ellos. No sé cómo sería posible sin causar un incendio, pero aparentemente eso es lo que ocurrió. Una vez que finalmente salí, encontré a mis padres esperándome junto con mi hermana mayor. Me abrazaron más fuerte que nunca antes, al igual que decenas de otras familias a nuestro alrededor. Detrás de nosotros, noté que la policía acordonaba la escuela con barreras y cintas como si fuera una escena activa de crimen. Pregunté a mis padres qué había pasado, pero no dijeron mucho. Regresamos a casa y dejamos que los policías llevaran a cabo su investigación, y fue entonces cuando todo se volvió mucho más extraño. Más tarde ese día, empecé a sentirme nauseabundo y procedí a vomitar mis entrañas por el resto de la noche. El dolor de cabeza que tuve entonces fue con mucho el peor que he experimentado. Mis padres, al principio, pensaron que era una secuela del trauma, hasta que algunos de los otros padres dijeron que lo mismo les había sucedido a sus hijos. Antes de que supiera lo que estaba pasando, apareció un grupo de chicos con equipo de bioseguridad. Realizan una serie de pruebas sobre mí y me dicen que permanezca tranquilo. Mis padres y hermana fueron separados de mí y no los vi durante varios días después. La preocupación obvia era que yo y los otros niños que nos sentíamos enfermos habíamos contraído algún tipo de virus, y con los eventos anteriores en la escuela, la gente estaba preocupada de que fuera algún tipo de ataque terrorista con armas biológicas. Afortunadamente, me desperté al día siguiente sintiéndome muchísimo mejor. El personal médico continuó realizando pruebas, pero todo parecía relativamente normal. Finalmente, descubrieron que nuestra enfermedad no se debía a un agente viral, bacteria o moho. Frío, pero debido a la exposición a la radiación. Claro. Afortunadamente no fue suficiente para causar daños graves a largo plazo, pero obviamente explicarlo fue otro asunto completamente distinto. Uno que aún tenemos que resolver. Nuestra escuela estuvo cerrada casi un mes después de este evento, lo que en aquel momento fue una noticia fantástica para mí. Una vez que finalmente se nos permitió volver a la escuela, no nos dieron ninguna explicación, y básicamente se esperaba que olvidáramos todo lo que había sucedido. Nunca hubo noticias, ni artículos o entrevistas de ningún tipo. Es como si todo nunca hubiera sucedido. Y si no fuera por los recuerdos de los que lo vivieron, no habría ningún registro. Kyle, el mismo chico de antes, terminó por no presentarse a su clase de inglés justo después del almuerzo. Por un tiempo, la gente pensó que él tenía algo que ver con el bloqueo pero dudo que lo sepamos ahora. No se le ha visto desde aquel día hace casi 15 años. Y no es el único. El director de nuestra escuela, el mismo hombre que había visto en el pasillo, junto con uno de los conserjes de la escuela, también desapareció. Nunca más se le volvió a ver. La policía no encontró cuerpos, ni evidencia de secuestro o conflicto físico, al menos no que estén dispuestos a admitir públicamente. De todas formas, no hay certificados de defunción para ninguno de ellos, y los tres simplemente figuran como desaparecidos, y dudo que eso vaya a cambiar pronto. He preguntado a mis padres sobre esto y afirman que todo lo que la policía les dijo fue que un fugitivo peligroso estaba intentando escapar. La escuela hizo un fugitivo peligroso que aparentemente era capaz de convocar eclipses, derretir casilleros y arrancar puertas de metal de sus bisagras, sin mencionar todo el asunto de la radiación también. Eso es otra cosa también, no hay registro de un eclipse solar en ese día, y he buscado en todos los lugares que puedo pensar. No se nos permitió acercarnos a la escuela. Semanas después, la policía bloqueó las calles que conducían a ella, mientras otros patrullaban los bosques circundantes. En varias ocasiones, vimos a tipos en suburbanos y furgonetas de carga con las ventanas tintadas conduciendo por allí, pero nunca se identificaron formalmente.
Escuché a mis padres hablar y recuerdo a mi papá diciendo a mi mamá que no creía que la escuela volvería a abrir nunca. Él no pensó que la policía estuviera llevando a cabo una investigación rutinaria y le contó que todo parecía más un encubrimiento que una escena de crimen. También les he preguntado más recientemente, pero parece que han aprendido muy poco. Poco. También he compartido esta experiencia con ellos, y aunque están de acuerdo en que fue extraño y perturbador, no parecen tener más teorías. He hablado con otros que estuvieron allí ese día también, y he obtenido todo tipo de respuestas mixtas. Lamar parece pensar que fuimos atacados por extraterrestres, mientras que Scotty parece pensar que nuestra escuela entera cayó en una dimensión separada por un periodo de tiempo. Quizás haya una explicación lógica y aburrida para todo esto, pero aún no he encontrado una, considerando el secretismo, la falta de encubrimiento. Y la forma en que se comportaron las autoridades. Diría que es seguro concluir que ese día sucedió algo fuera de lo ordinario, pero puede que nunca sepamos qué. Lo que fuera, creo que Kyle lo vio, y creo que por eso se ha ido. Google finalmente te alcanzará. Yo sentía lo mismo. Terminamos ese año, pero no sin incidentes. Varios estudiantes que conozco afirman haber visto cosas que no pueden explicar en ese edificio. Y desde fantasma ¡Demonios! a salvaje. Algunos estudiantes incluso sufrieron colapsos mentales completos y ataques de pánico mientras estaban en la vieja escuela. Incluso conozco al menos a una chica que pasó un tiempo en un psiquiátrico después. Quizás la mayoría de ello podría atribuirse al TPT relacionado con el confinamiento. O tal vez había algo mucho más siniestro en juego. Las pesadillas y los episodios de parálisis del sueño me han seguido durante años después de este evento, y todavía los tengo de vez en cuando, incluso ahora. Nunca sé cómo describirlos, pero no se los desearía a nadie. Siempre he esperado que algún día pueda mirar atrás a este evento, con perspectiva, y entender que solo era aterrador, porque era un niño. ¿Cómo? ¿Lo imaginé mal? ¿O simplemente no entendí? Pero no puedo evitar sentirme más preocupado ahora que entonces. Como niño, la vida continúa y él olvida. Pero como adulto, terminas rumiando sobre ello una y otra vez hasta llegar a una preocupante realización. Nosotros, como humanos, establecemos estos sistemas, formas de vida y zonas de confort. Pero hay cosas ahí fuera que pueden, y a veces lo harán, eludir todas ellas. Cosas que están muy allá de nuestro entendimiento, contra las que tenemos poco poder. Y a veces vemos de primera mano de lo que son realmente capaces esas cosas.